Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de Leo, para lo que sería la primer quincena del mes de marzo. O igual cuando estés viendo el video, pues llegar a conectar con el mensaje. A ver, estás en un proceso de crecimiento, es un proceso de cambio, un cambio muy fuerte. De hecho, este cambio se debe más que nada como a la presión que estás viviendo con respecto a tu trabajo o con respecto a tu vida en general. ¿Ok? Entonces siento que de alguna forma hay demasiado fuego ya en tu vida, como que todo está, como que hay un gran incendio a tu alrededor. Y obviamente es una gran como excitación, una gran pasión, una energía muy desbordada y se está saliendo de control. Y eso te está llevando, o sea, hay demasiados cambios, o sea, estás en un proceso donde hay demasiada presión, demasiado, literalmente demasiado calor en tu vida, donde hay situaciones que se están teniendo como en estrés o en ansiedad por venir repitiendo algo en tu vida que no te gusta y por lo tanto la vida, bueno, no es tanto la vida, es tu conciencia te está pidiendo un cambio, ¿ok? Y siento que de alguna forma, mira, totalmente, o sea, vienes trabajando mucho con el fuego. Aquí estás descubriendo con el as de bastos poder de transformación y sobre todo estás encontrando respuestas de todo lo que vienes viviendo para tomar decisiones. Aquí yo siento que van a venir como cambios impulsados por tus pasiones, por tus acciones. Algo relacionado con la emperatriz es que de alguna forma, primero que nada, pues te piden conectar con la tierra, con tu sabiduría, con la sabiduría de mamá también. Aquí lo que veo, Leo, es que el embarazo de tu mamá fue un poquito agresivo. Em, Digo, sé que hay muchas personas que van a llegar a ver el video, pero lo que me están diciendo es que el linaje de mamá o el linaje, o mamá como tal, o el linaje de mamá, te está transfiriendo eh, muchísima sabiduría con respecto a la energía. Es que tienes como las dos energías. Digo, obviamente todos tenemos las dos energías, pero me habla mucho como de trabajar con, mira, em, de trabajar con el fuego, la transformación, los cambios muy rápidos. Y me habla mucho, el rey de espadas, es que lo que siento es que, y me están diciendo, el embarazo de tu mamá fue difícil. O fue embarazo de alto riesgo, o buena complicación en el nacimiento tuya, o naciste por cesárea, o fueron un embarazo complicado porque fueron varios hermanos, fue cuates, trellizos, alguna cuestión así, o alguna confusión que de repente querían como saber el sexo del bebé y de repente decían, no es esto, no después es esto otro, y ya no sabían ni qué, ¿ok? O no se miraba, por ejemplo, el ultrasonido no se miraba bien, alguna cuestión así, ¿ok? Pero hubo una complicación fuerte en el embarazo de tu mamá. Pudo haber sido, vuelvo a lo mismo, un embarazo de alto riesgo, una situación de mucho dolor, incluso un parto con mucho dolor también, un parto donde tu mamá estuvo en contacto, por ejemplo, que tu mamá se haya desmayado durante el parto, o que te haya faltado oxígeno cuando naciste, o una situación realmente complicada y dolorosa. Pero lo que te están diciendo es que esto era parte de tu destino como tal, de tu plan. O sea, de tu plan de vida era, tanto tú como de tu mamá, era experimentar esta fase. ¿Ok? Aquí lo que te están ayudando a entender es sobre todo al cambio. El cambio, ahora sí que eh, entender cómo. Lo que pasa es que siento que tú traes una conexión muy fuerte con lo espiritual o con el otro lado, ¿ok? Y lo que siento es que tú puedes trabajar muy bien con los registros akáshicos. Si en algún momento te llama la atención, te recomendaría estudiar los registros. Tú conectas muy bien con, es que traes como los dos lados, o sea, la parte como energética
y la parte esotérica, que son dos cosas diferentes. Y te va trabajando también con, por ejemplo, alguna cuestión esotérica, por ejemplo, el tarot de runas, el péndulo, la ouija. Digo, no recomendaría la ouija porque no es una energía muy bonita que digamos lo que transmite, pero si de alguna forma tu conexión con tu conciencia superior cuando ya tienes como muchísima experiencia trabajando con ello, no es porque te llame, ojo, porque te pueden llamar muchísimas entidades y te pueden llamar muchísimas herramientas, pero no es lo más recomendable para ti, ¿ok? Pero digo, se me vino, ¿por qué? Porque en algún momento quizás sentiste el llamado o sentiste como esa conexión, ¿ok? Hay que tener muchísima, muchísima, muchísima experiencia para poder trabajar con la Ouija. Y cuando tienes tanta experiencia, tú mismo ser superior a tu guía te dice, no es por ahí. Eso lo vas a ir viendo si en algún momento llevas una vida espiritual, ¿ok? Eh, igual con el tarot. Entre más experiencia vayas teniendo con la canalización, menos utilizas el tarot. Porque empiezas a conectar más. Las conciencias de vibración alta no se comunican con el tarot, no se comunican con el péndulo, no se comunican eh, eh, con las runas. Y claro que el tarot te permite ver cierta simbología y trabajar con la simbología, y trabajar con los dibujitos y trabajar con ciertas energías que transmiten, sí. Pero cuando estás conectando con conciencias más superiores, se van a comunicar a través de canalización, a través de escucharles, verles, sentirles y olerles incluso, ¿ok? Y obviamente por telepatía. Aquí lo que te están diciendo es que traes un camino donde te va trabajando mucho con lo espiritual o esotérico. Y está bien, o sea, si tú lo quieres desarrollar, está bien. Aquí me habla mucho de una situación por destino que pasó en el embarazo de tu mamá. Lo que me están diciendo es que te están como ayudando a sanar y a entender. ¿Ok? Fue un cambio porque tú ya venías en camino. Tú ya venías en camino y tu mamá te traes una energía tan fuerte, tan potente que tu mamá como no podía con eso. ¿Ok? Y me están diciendo aparte de eso, o naciste con un peso diferente, con una estatura diferente, o sea, diferente al promedio, vaya, o con una condición diferente, por ejemplo. Eh, sí me habla mucho que, o sea, veo muchas personas aquí que nacieron por cesárea. Y eso es algo que incluso tu mamá lo supo, lo sabía. Sabía que iba a ser un parto complicado. Sabía que ibas a ser un bebé diferente. Y lo que te están diciendo aquí es que vienes como entendiendo en este proceso, en esta quincena o en este tiempo, vaya, Leo, tú estás entendiendo muchísimas cosas con respecto a tu nacimiento. O viene información, pues, de mamá, que de repente se pongan a platicar, ahora sí que de adulto a adulto, se pongan a platicar y cosas que tú ya puedes procesar y entender mejor, pues entiendas cómo fue el embarazo de mamá o estás trabajando con registros en este momento, o estás trabajando con el tarot en este momento, o estás trabajando con canalizaciones, con meditaciones, estás trabajando con biodescodificación, estás trabajando con transgeneracional, estás trabajando mucho con alguna herramienta holística, esotérica, espiritual, que te ayude a entender tu pasado, que yo siento que de alguna forma estabas transformando. Lo que pasa es que siento que tú llegaste con una energía muy, muy, muy poderosa relacionada con la transformación o con el cambio. Por eso es que tu cambio, ojo, eh, cuando te sacaron, como no fue lo que siento, ¿no? ¿Ok? Como no fue parto normal, es lo que estoy viendo o lo que estoy sintiendo, como no fue parto normal, tu alma ya sabía que no ibas a nacer por parto normal. Entonces, o que no fue como un embarazo muy bonito que digamos, o fue complicado en algún momento, en el momento en el hospital, o fue complicado, por ejemplo, quizás pudo haber sido el mejor parto del mundo a tu mamá, pero a lo mejor se le vieron un poquito complicadas con la cuestión del
pago de los servicios médicos, por ejemplo, o que llegaste en un momento donde a lo mejor no tenían una estabilidad económica, o sufrieron con la cuestión por ejemplo, sí, vaya, como en la cuestión económica, ¿no? Es que es como lo más común, ¿ok? Que no eras como un bebé planeado, por así decirlo, pero estaba en tu destino de alguna forma. ¿Okay? No de alguna forma, estaba en tu destino pasar por todas estas condiciones. ¿Por qué? Porque tú traes una energía que transforma. Y en este caso, lo que me están diciendo, lo que voy sintiendo es que tú estabas como ayudando en su proceso a mamá para pasar por ciertas pruebas. Porque también era como una especie de pacto que tenías tú y tu mamá. Y de alguna forma estabas ayudándole a transformar muchas energías que traía. Aquí, porque tú naciste, o sea, tú naciste con dones y es posible que tu mamá también haya tenido como dones espirituales, pero a lo mejor no los desarrolló correctamente o simplemente no los quiso trabajar o les daba miedo o de alguna forma no quería conectar con ese lado. ¿Ok? Aquí lo que siento es que traes como una energía de transformar y de empezar a ver. Aquí lo que siento es que los cambios que tú estás viviendo en este momento también te están ayudando a sanar situaciones que viviste en tu pasado con respecto a tu nacimiento. Trabajando, vuelve a lo mismo, a través de la terapia para conectarte más con la tierra, contigo mismo, contigo misma, con la energía materna. ¿Por qué? Porque en el momento en el embarazo, cuando tú naciste, fue como un shock tan fuerte para ti que te despegaron de mamá y te despegaron de la energía femenina, que no supiste qué hacer, como si hubieran arrancado tal cual la página del librito hubieran arrancado esa página y no sepas, no supiste, o sea, quedaste en una situación de vulnerabilidad, en una situación donde ya no te sentías protegido o protegida, en una situación donde ya no sabías qué más iba a ocurrir porque arrancaron la página y ya no supiste qué más escribir, como que siento que de alguna forma tu, ¿cómo decirlo? Tu cuerpo, tu ADN, tu energía, no sé cómo explicarlo, es que algo así me están diciendo se estaban como guardando códigos a través de las enseñanzas de lo que mamá vivía, ¿ok? Y que fue un poquito doloroso, fue doloroso el parto, fue complicado el parto porque de alguna forma eh, estás aprendiendo mucho. O sea, tú traes como el don de la sabiduría. Eso es algo que me están diciendo Leo. Y la situación de parto difícil me habla mucho de que mamá no estaba como pudiendo con esta energía como tal. No es que le hicieras daño, sino que parte de ese contrato álmico entre tú y tu mamá era que tú aprendieras a alejarte de mamá, pero fue un alejamiento doloroso porque te sacaron. Incluso me habla mucho de que hay muchos de ustedes que nacieron Leo porque nacieron prematuros. ¿Ok? Y lo que estoy sintiendo aquí es que tú traes energía de transformación, tú traes energía incluso es que la energía de transformación es energía de muerte. Entonces, es posible que tú tengas Aries o Plutón, digo, perdón, no es Aries, es Marte. Es que me habla mucho, a lo mejor tu mamá era Aries, ¿ok? Tenía Aries en algún signo solo una o ascendente, por ejemplo. Aquí me habla mucho de la energía de transformación, o viene siendo em, Marte en casa 1, que lo veo más como Marte en casa 8, o Marte o Plutón en Escorpio, o Escorpio en casa 8. Okay. Alguno de estos signos lo tienes como muy, o un Stellium también en casa 8. Stellium es cuando, digo, perdón, en casa 8, en Escorpio. ¿Ok? Stellium significa que tienes en tu carta natal, tienes tres o más planetas en signo de Escorpio. Es lo que veo. Ok, digo, Stellium es como tres o más planetas en algún signo zodiacal que muchas veces potencian más ese signo que tu signo solar.
Y lo que te están diciendo aquí es que estás encontrando como información para para poder entender por qué naciste así y para poder entender tu energía, tu transformación, tu ser como tal. Aquí lo que siento es que conectas muchísimo con la abundancia, conectas muchísimo con la transformación. Eres una persona que de alguna forma puedes ayudar a sanar a los demás. Te veo trabajando mucho en sanación. Es que me hablo mucho de trabajar con registros. Acá, chico, me están diciendo. Trabajar con registros acá, chicos. Trabajar con información de la persona, por ejemplo. Trabajar en un laboratorio. Trabajar a ayudarle como a hacer, por ejemplo, trabajar de maestro o de maestra de algo también para proporcionar información a las personas que les ayuda a crecer. Trabajar algo relacionado con la medicina, algo relacionado también con la ingeniería porque transforma, algo relacionado con como el deporte, por ejemplo, un maestro deportivo, un coach deportivo también, que ayuda a transformar ahora sí que los cuerpos a través del ejercicio. Un nutricionista, digo, todo lo que tenga que ver con el aspecto médico, tal cual. Medicina holística, medicina espiritual, tarotista, vidente, canalizador, etc. Que te veo trabajando mucho, ya te lo dije, ¿no? O sea, trabajando en el proceso de transformación. Aquí lo que te están diciendo es que estás reconectando más contigo y entendiendo un poquito más quién eres con tus energías y conectando mucho con la energía femenina. ¿Por qué? Porque la energía femenina es contacto contigo, contacto con me voy hacia mi interior, porque eso significa energía femenina. Me voy hacia mi interior, conecto con mi interior, conecto con el amor, con mis emociones, conecto con mis raíces y eh, pues me defino quién soy o me conozco a mí mismo, a mí misma, quién soy yo. De alguna forma lo que te dicen es empezar a valorar quién eres y empezar sobre todo a entender quién eres, de dónde vienes, qué tipo de raíces tienes, pero sobre todo cuáles son tus herramientas para poder trabajar en esta vida o para poder moverte en esta vida, para poder aprender lo que vienes a aprender, para poder experimentar lo que tu alma quiere experimentar a través de ti. ¿Ok? Hasta aquí el video, espero te haya gustado. Si te ha gustado, dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas bendiciones y hasta luego.